Veamos la perspectiva de Jonás sobre el Seol. En Jonás 2:2 está escrito, y dijo, invoqué en mi angustia a Elohim y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde la perspectiva de Jonás, él está en el Seol, él está muerto. Estar dentro del vientre del gran pez significa como estar muerto, al igual que Yeshua estuvo 3 días y 3 noches en la tumba en el Seol. Analicemos este versículo, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este pasaje claramente dice que morimos, nos vamos para la tumba y aún no nos corresponde estar en la presencia del Padre, ya que aún falta un tiempo de juicio, lo cual, por lo contrario a lo que se enseña en algunas tendencias cristianas o religiosas, no vamos derecho al Padre, sino vamos a esperar pacientemente en el Seol. Veamos otro. 1 Corintios 15 del 20 al 24. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nótese el término durmieron para las personas que ya murieron, porque cuando la muerte entró por el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, ¿quién resucita primero? El Mesías, ¿cierto? Así es el primero que resucita. El día domingo estuvimos viendo que en la ofrenda de los primeros frutos, en realidad los que resucitaron no resucitaron cuando él murió, sino resucitaron después de que él resucitó. O sea, el que resucita primero es Yeshua, es el Mesías, ¿sí? Luego aquí mismo dice que resucitan las primicias, ¿sí? Entonces aquí hay una gran contradicción también, porque en raíces hebreas hay algunos hermanos que dicen que las primicias es el mismo Mesías, ¿ya? Lo cual no tiene ningún sentido, la verdad. O sea, si él es el mismo Padre, ¿sí? Él es la ofrenda del sacrificio, él es el Cordero, y entonces también él va y sube y se ofrece a sí mismo como primicia. O sea, no, o sea, ahí creo que hay algo raro, no sé a ustedes, pero a mí me suena eso un poquitín raro, ¿no? Como que algo no cuadra. Y por eso es que no cuadra. O sea, primero resucita el Mesías, después resucitan las primicias, y las primicias son llevadas en el día domingo, después de la resurrección de Yeshua, son llevadas por el Mesías mismo ante el Padre. Por eso le dijo a Miriam, no me toques. ¿Ah? ¿Listo? Entonces esto es una confirmación de lo que vimos el día domingo. ¿Ah? Podemos ver cómo existe un orden de quienes son los que van resucitando y hasta cómo resucitarán en su venida, ya que no murieron en el Mesías, pero tendrán una resurrección más adelante, lo cual podemos constatar en el libro de Apocalipsis, ¿sí? ¿Tenían los judíos en el tiempo de Yeshua noción de lo que era la resurrección? ¿Sí? Vamos a verlo, ¿sí? En Juan 11 del 21 al 24 dice, y Marta dijo a Yeshua, Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim,
Elohim te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Fíjense aquí que Marta está diciendo de la resurrección del día postrero, o sea que en los tiempos de Yeshua ya se manejaba esto de la resurrección del día postrero, ¿ok? Esto no es cuestión de que aparezca en el Apocalipsis, porque ya estaba, ya esto aparecía en las Escrituras, ¿ah? El pasaje anterior nos da una idea de que sí tenían entonces este conocimiento sobre la resurrección de los muertos. Pero ¿de dónde obtuvieron esa perspectiva? Pues de los profetas, ¿sí? Veamos. En Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo nos habla sobre un evento futuro en que los que duermen en el polvo se levantarán. De estos versículos es que podemos hacernos una idea del entendimiento que tenían en el tiempo de Yeshua acerca de la resurrección en el día postrero. O sea que esto tampoco se lo inventó Yeshua. Yeshua nunca se inventó nada. O sea, Yeshua lo único que hizo fue confirmar las palabras de la Torá y de los profetas, ¿no? No sé si ustedes sabían que esto estaba en la parte de la Tanakh de los profetas, ¿no? Daniel nos dice que los que durmieron duermen en el polvo. Y no es que pasemos al cielo o al infierno. Morimos y debemos descansar a la espera de la resurrección. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. ¿Ah? El polvo vuelve al polvo y el espíritu regresa a el Creador. Es importante tener presente que nosotros no somos nuestro cuerpo es el lugar en el cual fue recibido el aliento de vida, desde que somos concebidos y hasta que expiamos ese aliento al morir. En el idioma hebreo se le conoce como Neshama, lo cual es el mismo aliento que recibió Adán, sus hijos y los hijos de los hijos hasta nuestra generación. La Neshama, al morir el individuo, regresa al Padre. La Nefesh es lo que está en la sangre y quiere decir que es lo que está pegado al cuerpo. Por eso el cuerpo vuelve a la tierra. Eclesiastés 3:20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. El espíritu entonces regresa al Padre y nuestro cuerpo que recibió el aliento de vida regresa al suelo, al polvo. Salmos 104:29 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito es el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmos 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y en Lucas 23:46, entonces Yeshua clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ah? Entonces hay referencias aquí al Brit Hadach, al Nuevo Testamento, Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿sí? Entonces de aquí también se agarran para decir, no, vea, aquí está diciendo que cuando morimos o vamos al cielo. No, señor, aquí está diciendo algo que va a ser en tiempo futuro. Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
La esencia de la vida que el Padre puso en nosotros para que nos diera vida, lo cual es el espíritu, es lo que provoca que podamos respirar, caminar, etc. Una vez que morimos, esa vida, esa esencia regresa a él, pero el cuerpo, que es el recipiente, vuelve al polvo. Marta sabía lo que Jesús estaba hablando al contestarle: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, al tener el entendimiento dado por las escrituras. Como un dato histórico, en el primer siglo existían diferentes creencias en el judaísmo de lo que ocurría después de la muerte. Los fariseos creían en la Torá, en los profetas y por ende en la resurrección. Los saduceos creían en la Torá, pero no creían en los profetas. O sea que omitían todos los pasajes que hemos leído de Daniel y Isaías y por ende no creían en la resurrección. La resurrección está en los profetas, ¿sí? No en la Torá. Pero ¿quiénes eran los saduceos? Para entender esta perspectiva que ellos tenían sobre la muerte, los saduceos eran los sacerdotes y los levitas que estaban en el templo, que eran responsables de enseñarle al pueblo los caminos de la Torá, pero se desviaron en ese objetivo. Acordémonos que estos saduceos fueron impuestos por Roma, ¿no? O sea, usurparon o sea, lo que hicieron fue un negocio con los romanos que los pusieron al frente. ¡Ay! Se fue la energía. Ellos no podían ir al pueblo y decirles: vengan, lean los profetas donde se habla de la resurrección y todas las promesas, pero no lean ciertos capítulos en donde se menciona lo mal que enseñamos. Entonces, mejor quitamos a los profetas y los quitaron. Eso sí, eran tremendos estos señores, ¿ya? Las mismas escrituras nos dicen a nosotros que haremos cosas mayores que las que hizo Yeshua, como muestra en Juan 14:12. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, en nuestro pensamiento imaginamos el concepto de cómo es el cielo, al lugar a donde vamos, al cual es el reino de Dios, pero también tenemos el tema del reino que está viniendo a esta tierra, tal como Yeshua instruyó a sus discípulos a orar en ese sentido en el Padre Nuestro. Y les dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Su reino es el que ha de venir, no el que nosotros debamos ir a algún lugar. Entonces, ¿cuál es el concepto del cielo y del infierno en el primer siglo? Como es conocido, Apocalipsis es una escritura del primer siglo, tiempo en el cual ya estaba formado el concepto del infierno como el lago de fuego del libro de Revelaciones, del libro del Apocalipsis. Podemos encontrar entonces en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cómo el concepto del lago de fuego se le dio a ciertos versículos en que menciona la palabra infierno en referencia a las palabras dichas por Yeshua y sus discípulos. Entonces, ¿qué es el Hades? Es la palabra griega en referencia al lugar de los muertos, por ende el Sheol. Esto está en Mateo 11:23. Dice: y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Es el infierno un lugar en llamas? Sería la pregunta. ¿Sí? Dice aquí Mateo 5 del 29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, el concepto del infierno viene del Geinón, ¿sí? Geinón es la palabra en el hebreo que se tradujo como infierno. Este es un concepto tan particular del hebreo que en el griego no lo tradujeron, sino que lo escribieron como venía,
Gehenna o Gehenna, lo cual es un lugar físico que se encontraba al sur de Jerusalén. Entonces, por eso dice aquí, échalo al infierno, o sea, al Geinón, pero es el lugar físico, es como una fosa común, es lo que había allí, en ese lugar, y se llamaba Geinón, que tradujeron como infierno, ¿ok? Jeremías 7, del 31 al 32 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Eterno, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Jeremías 19:6 dice, por lo tanto, he aquí vienen días en que el Eterno, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. En Jeremías 32:35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces fíjese que el Geinón, o el infierno, o Gehenna, era un valle en donde se adoraba a un dios pagano y sacrificaban a sus propios hijos pasándolos por el fuego. El Geinón significa literalmente el valle de Hinón o valle del hijo de Hinón. Según Jeremías, este sitio fue un lugar tan malo física y espiritualmente que después que cesó la adoración a Moloc, quedó eso así pervertido por siempre. O sea, y Moloc es el dios canaíta, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que el Moloc era un dios de los cananeos? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, vamos al Apocalipsis para ver qué nos dice. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, marca de la bestia, y vieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Se refiere a las personas que no murieron, sino que permanecieron vivos después de la tribulación y reinaron con Yeshua 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estas personas se perdieron el reino milenial del Mesías. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes que Elohim y el Mesías, sacerdotes de Elohim y el Mesías, y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección tiene que ver con los que murieron en el Mesías, y de los cuales habla Pablo, y que a la trompeta final se levantarán, como dice en Apocalipsis, participando del reinado milenial con Yeshua. Pero ¿qué pasa con los que murieron antes de Yeshua? Como Noé, que obedeció y construyó el arca, Abraham, que caminó con el Padre Eterno y acató todos los mandamientos, Moisés, que guió a su pueblo en el Éxodo y escribió la Torá, el rey David, Josué, etcétera, los cuales murieron antes de Yeshua. ¿Acaso no van a resucitar en la primera resurrección? Nosotros estamos a más de 2000 años de que él vino. Es un tema para abarcar más adelante, ¿cierto? Y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Nótese que dice libros, ya que en muchas denominaciones cristianas se enseña que se debe orar únicamente por estar incluidos en el libro de la vida, ¿cierto? Dejando sin importancia las obras, ¿cierto? Entonces aquí habla de libros, ¿cierto? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que es el mismo Sheol, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ajá. Aquí se habla de otro grupo de personas en el cual hay otra resurrección totalmente distinta a la que leímos antes con Yeshua, y la séptima trompeta, en la que se levantaron y reinaron con él por 1000 años, que fue lo que dijimos antes. Este otro grupo de personas se viene a levantar después, siendo una resurrección distinta. Apocalipsis dice que van a ser juzgados para juicio eterno. Hay esperanza para todos aquellos familiares y amigos que se fueron antes que nosotros. Les volvemos a ver. La definición del lugar a donde vamos al morir es que se trata de una tumba. No es la caja en la que somos enterrados, sino el orificio en la tierra a la espera de la resurrección, según corresponda, para reinar con el Mesías y ser juzgado en justicia o maldad. Es decir, cuando morimos vamos a una dimensión cuya puerta se entra por el lugar donde está en la tumba, y que está hacia abajo. O sea, es un lugar que entramos por la tierra, pero que está hacia abajo de la tierra, pero no es otra dimensión, que está abajo. La definición del lugar a donde vamos a morir, ¿cierto? Se trata de una tumba, ¿ya? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está en Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vea que esto está en Salmos 16:10. Entonces, fijémonos que en Hechos hay muchas referencias realmente de lo que está en la Tanakh, ¿no? Hechos 2:27 y Hechos 16:10 son exactamente iguales, pero en Hechos dice que no dejarás mi alma en el Hades, y en Salmos dice que no dejarás mi alma en el Sheol. Entonces de aquí vemos, son exactamente iguales, ¿no? El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Entonces el Sheol está abajo. Está en Proverbios 15:24. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Es donde saca, o en el tiempo de Yeshua, los judíos ya sabían que vendría una resurrección, ¿ya? Hasta aquí, mis hermanos, es el tema. Espero que hayan entendido, ¿ya? Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.